Existe un tipo de energía femenina que no necesita levantar la voz para hacerse sentir. Una que no necesita rogar, explicar ni justificar. Que no se impone, pero se impone. Es la energía del silencio soberano, esa que no se manifiesta como ausencia, sino como presencia que retumba incluso cuando no estás. Y cuando una mujer domina ese silencio, no solo transforma su forma de vincularse, transforma la percepción que cualquier hombre tiene de ella. Porque ese tipo de silencio no lo aleja, lo descoloca, lo intriga, lo obliga a preguntarse qué ocurre en tu mundo, en tu alma, en tu interior, que no lo necesita. El error más común que muchas cometen es pensar que el silencio es una estrategia para castigar o manipular, que sirve para provocar culpa, miedo o deseo. Pero ese silencio no es el que te eleva, es el que te ata. Es el silencio del ego, del orgullo herido, de la ansiedad camuflada. El silencio del que espera una reacción y se descompone en la espera. Carl Jung decía que lo que niegas te somete. Y muchas mujeres, sin saberlo, niegan su herida de necesidad, disfrazándola de autosuficiencia forzada. Pero el inconsciente masculino lo percibe, no como poder, sino como guerra. Hay otro tipo de silencio, más raro, más profundo, más magnético. No nace de la ausencia, sino de la integración. Es el silencio de una mujer que ha dejado de necesitar ser validada, deseada, comprendida, porque ya se mira, se contiene, se honra. Ese silencio se manifiesta sin buscar nada a cambio. Y por eso, lo obtiene todo. Un hombre no se obsesiona con la que lo persigue, ni con la que lo castiga. Se obsesiona con la que no lo necesita, pero cuya presencia interior es tan viva que su ausencia pesa. Pesa más que 1000 palabras, más que cualquier promesa. Pesa, porque está llena. Ese tipo de mujer no es la que se va llorando. Es la que se queda en su lugar sin rogar por nada. No ignora con resentimiento, sino que prioriza su vibración. Y cuando lo hace, algo cambia en él. No entiende por qué, pero siente su falta como si algo en su mundo se apagara. Porque no era el mensaje lo que él necesitaba, era esa energía vibrante que ella ya no entrega. Y entonces comienza la verdadera búsqueda, la de lo que no se puede poseer. Porque Jung decía que solo cuando el alma siente que ha perdido algo valioso, inicia el proceso de transformación. Y es que cuando tú te retiras sin dramatismo, sin amenaza, sin explicaciones innecesarias, él no sabe cómo responder. Porque el ego masculino está entrenado para pelear con el conflicto, no con la paz. Con el reclamo, no con la ausencia vibracional. Se defiende del grito, pero no sabe qué hacer con tu silencio en paz. Esa es la alquimia del alma femenina, su capacidad de desaparecer físicamente, y aún así habitar todos sus pensamientos. No porque lo manipule, sino porque ha dejado una huella tan profunda que el inconsciente masculino no puede ignorarla. Pero para lograr esto, no basta con callar. Tienes que habitarte, estar contigo de una forma tan íntima que ya no haya ansiedad en el silencio. Porque si callas con miedo, él lo siente. Si no escribes por orgullo, él lo intuye. Pero si no lo buscas porque estás completamente conectada contigo, eso lo desarma, lo desconcierta, lo activa. Carl Jung afirmaba que solo quien ha tocado su sombra puede relacionarse desde la verdad. Y una mujer que domina su silencio ha mirado su sombra de necesidad y la ha transformado en presencia. Aquí no estamos hablando de tácticas, ni de técnicas para hacer que vuelva. Estamos hablando de un cambio vibracional, de un retorno a ti, de una reconexión con tu alma, tan profunda, que deja de importar si vuelve o no. Porque ya no hay vacío, ya no hay hueco, hay plenitud. Y desde esa plenitud, su regreso no se convierte en tu victoria, sino en su oportunidad. Y si no la toma, no te duele. Porque no estás esperando que alguien te complete. Estás eligiendo a quien sea capaz de sostener tu luz. Este video no es para que lo manipules. Es para que recuerdes. Para que despiertes esa versión tuya que se abandonó por miedo a ser olvidada. Esa que se cayó,
pero no desde el poder, sino desde la tristeza. Hoy vamos a reescribir esa historia, no desde el rencor, desde la maestría emocional que una mujer puede alcanzar cuando decide no huir de su soledad, sino habitarla con dignidad. Y al final de este video, te compartiré una clave práctica que podrás aplicar desde hoy, una herramienta emocional para transformar tu silencio en un lenguaje que él no pueda dejar de escuchar. Si algo en ti ya está resonando con estas palabras, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Esta vez, todo va a cambiar. Cuando una mujer aprende a habitar su silencio, su cuerpo cambia, su energía cambia, su forma de caminar ya no es la de alguien que espera, es la de alguien que recuerda quién es. Y eso se siente, no necesita decirlo, porque está escrito en la vibración de su mirada, en la calma de sus movimientos, en la firmeza con la que respira. Una mujer que se ha elegido se vuelve magnética no por lo que muestra, sino por lo que no necesita mostrar. Porque lo que tiene, no lo mendiga. Lo que siente, no lo negocia. Y lo que vale, no lo entrega a cualquiera. El silencio femenino tiene una raíz profunda en el inconsciente colectivo. No es solo un acto de no hablar, es una manifestación simbólica de una fuerza interior que ha sido malinterpretada por siglos. Jung afirmaba que lo femenino, en su arquetipo más puro, no se impone desde la forma, sino desde la esencia. Y el silencio, cuando es verdadero, cuando no está contaminado por la ansiedad ni por el ego herido, se convierte en la forma más elevada de presencia. Una mujer que guarda silencio desde la conciencia no se ausenta, se vuelve más poderosa que nunca. Porque ya no reacciona, elige. Este tipo de mujer no es la que se retira con drama, es la que se retira con paz, que no necesita cerrar la puerta de golpe para que sepan que se fue. Su ausencia habla más fuerte que cualquier grito, y su mirada antes de irse es suficiente para marcar el alma. Porque no se va para llamar la atención. Se va porque su energía ya no puede sostener un espacio que no vibra con su verdad. Jung decía que cuando reprimimos nuestra autenticidad, enfermamos. Y una mujer que se calla para no molestar, para no incomodar, para no ser juzgada, no está siendo sabia, está siendo domesticada. Esa no es la clase de silencio que obsesiona. Esa es la clase que destruye. El silencio que obsesiona es el que nace de una decisión. De una mujer que ha hecho el trabajo de mirarse, de sentirse, de aceptarse. De una mujer que ya no se justifica por estar donde quiere estar ni se disculpa por marcharse cuando su alma se contrae. Esa mujer, al retirarse, no deja solo un vacío físico, deja una vibración, una presencia que sigue habitando el espacio emocional de quien la perdió, porque no fue su cuerpo lo que él extrañó, fue su centro, su energía, su seguridad sin explicación, su mundo interno, al que él nunca pudo acceder del todo, y por eso no puede dejar de buscarlo. Y es que cuando un hombre siente que no puede poseerte del todo, algo en él se activa. Su mente racional se desconcierta, pero su inconsciente se engancha, porque está acostumbrado a mujeres que se entregan completas por miedo, por necesidad, por carencia. Pero tú solo te entregas cuando la conexión merece tu profundidad. Y si él no está a la altura, no es que lo castigues. Simplemente no abres la puerta. Y eso, para una psique masculina inmadura, es una herida. Para una psique masculina en evolución, es un llamado a crecer, a transformarse, a elevarse para poder tocarte sin romperte. Carl Jung sostenía que el alma necesita espacios simbólicos para desarrollarse. El silencio es uno de esos espacios. No solo para ti, sino también para él. Cuando tú te retiras sin rencor, sin resentimiento, sin discurso, le dejas con su sombra. Lo obligas a encontrarse con aquello que tú le ayudabas a evitar, su vacío, su inseguridad, su caos emocional. Por eso vuelve. No siempre por amor. A veces vuelve por necesidad de reequilibrarse, de recuperar la presencia que tú sostenías sin que él lo notara. Pero ya no estás. Y al no estar, su mundo pierde eje. No porque dependiera de ti,
sino porque tú eras el orden que su caos nunca supo valorar. Por eso es tan importante que tu silencio no sea actuación, que no sea una pausa esperando su reacción. Debe ser un camino hacia adentro, un reencuentro contigo, porque si lo haces esperando una respuesta, tu energía sigue afuera. Pero si lo haces desde la intención de volver a ti, todo cambia. Ya no es una espera, es una expansión. Ya no es una estrategia, es alquimia. Jung hablaba de la individuación como el proceso de volver a uno mismo después de haber sido fragmentado por las expectativas del mundo. Y tú, al callar para escucharte, estás iniciando ese camino, el más importante de todos. Ahora imagina esto, él nota tu cambio. No es inmediato, es paulatino. Primero se da cuenta de que ya no respondes con tanta urgencia. Luego nota que tus mensajes ya no buscan validación, sino que son neutrales, livianos, incluso escasos. Luego observa que ya no preguntas, que no te quejas, que no pides, que no reclamas. Y ahí es donde comienza su proceso. Su proyección empieza a derrumbarse. Empieza a preguntarse si hay alguien más, si te cansaste, si te perdiste, si te estás alejando. Pero la verdad es más poderosa aún, te estás reencontrando. Y eso es lo que más lo desconcierta. Porque lo que verdaderamente lo obsesiona no es perderte, es no poder volver a entrar a ese lugar donde se sentía seguro. Pero ahora ese lugar tiene candado. Y la llave no está en sus manos. Está en tu energía, en tu vibración, en tu soberanía. Ya no basta con que aparezca. Ya no basta con que prometa. Tiene que merecer. Tiene que demostrar que puede sostenerte, no solo desearte. Y ese nuevo estándar, tú lo sostienes sin decir una sola palabra. Lo sostienes desde tu silencio. Y ese silencio, cuando es real, no solo lo impacta, lo transforma. Permíteme contarte la historia de Mariana. Ella tiene 33 años y vive en Medellín. Durante 4 años estuvo en una relación con Javier, un hombre encantador pero profundamente evasivo. Cada vez que Mariana intentaba hablar de sus emociones, él evadía. Cada vez que ella pedía más presencia, él se alejaba. Durante mucho tiempo, Mariana creyó que si era más dulce, más comprensiva, más paciente, él cambiaría. Y cada vez que él se alejaba, ella lo buscaba. Lo justificaba. Le escribía, le llamaba, le abría las puertas una y otra vez. Hasta que un día, se agotó. Pero no fue un agotamiento físico. Fue un agotamiento del alma. Se despertó una mañana y sintió un silencio diferente. Uno que no venía de él, sino de ella. Era como si algo dentro hubiera hecho clic. Ya no sentía rabia. Ya no sentía ansiedad. Sentía una paz rara, casi desconocida. Y ese mismo día, sin hacer ningún anuncio, Mariana dejó de buscarlo. No lo bloqueó. No le escribió una carta. No publicó indirectas. Simplemente, volvió a sí misma. Retomó sus clases de danza, empezó a meditar en las mañanas, dejó el celular en modo avión durante horas. Por primera vez en años, su energía no estaba afuera. Javier notó el cambio. La primera semana no reaccionó. La segunda, le envió un mensaje casual. Ella lo leyó y no respondió de inmediato. Lo pensó, lo sintió, y al final, decidió no contestar. No por orgullo, sino porque su cuerpo no lo pidió. La tercera semana, él la llamó. Ella no contestó. No estaba enojada. Estaba ocupada. Con su vida. Con su proceso. Con su reencuentro. A la cuarta semana, Javier apareció en su puerta. Con un ramo de flores. Con una mirada ansiosa. Con un discurso preparado. Pero Mariana ya no era la misma. Lo escuchó. Con respeto. Con amabilidad. Y con una serenidad que lo desconcertó. Le agradeció las flores, pero no lo invitó a pasar. Le dijo que lo valoraba, pero que su mundo ahora tenía otras prioridades.
Le explicó que no guardaba rencor, pero que tampoco sentía el deseo de volver, porque en su silencio había encontrado algo que él nunca pudo darle: paz. Y en ese instante, Javier supo que la había perdido, no por castigo, sino porque ella había sanado. Y una mujer que sana, ya no regresa a donde se lastimó. Mariana volvió a su vida con una nueva luz. No para demostrarle nada a nadie, no para provocar celos, sino porque había recordado que su energía no era mendigable, que su tiempo era sagrado, que su amor no era un premio para quien no lo cuidaba. Esa fue la verdadera transformación, no el silencio hacia él, sino el reencuentro con ella. Porque el hombre que realmente merece estar en tu vida, no se obsesiona por el miedo a perderte, se transforma por la certeza de que tú no te abandonas por nadie. Y es aquí donde entra una verdad esencial que toda mujer debe recordar: tu silencio no debe ser un refugio temporal, debe ser tu hogar. Un espacio interno al que siempre puedas volver, no cuando alguien se aleja, sino cada vez que tú necesitas reencontrarte. Jung decía que el alma necesita habitar su propio centro, y una mujer que habita ese centro, que no lo entrega a cambio de migajas emocionales, se vuelve magnética, no por lo que da, sino por lo que ya no está dispuesta a perder, a sí misma. Una mujer que ha aprendido a habitar su silencio no necesita explicarse, porque su energía ya comunica todo. No está a la defensiva, pero tampoco disponible sin criterio. No busca llamar la atención, pero inevitablemente la atrae. No lo hace por cálculo, lo hace por coherencia, porque ha entendido algo que muchas aún no han descubierto: el valor de su energía. Carl Jung decía que lo que ignoramos de nosotros mismos se convierte en destino. Y muchas mujeres siguen viviendo desde la ignorancia emocional de pensar que estar siempre accesible es una forma de amor. No lo es. Es una forma de autoabandono disimulado. Ese tipo de mujer ya no necesita anunciar sus límites. Los sostiene sin gritar. Porque el límite más poderoso no es el verbal, es vibracional. Está en su forma de mirar, de decir que no sin culpa, de mantenerse centrada cuando el otro se sale de sí. Y cuando un hombre se topa con eso, se ve confrontado. No por una batalla, sino por una presencia que no se doblega. Esa mujer, con su sola calma, lo obliga a mirarse. Porque su ausencia, cuando se retira desde la conciencia, no deja vacío, deja espejo. Un espejo donde él ya no ve a una mujer rogando. Ve a una mujer tan completa, que su sombra no puede manipularla. Cuando ella se retira, no lo hace como castigo. Lo hace como consecuencia. Porque no busca reacciones, busca armonía. Porque no quiere que la persigan, quiere que la comprendan. Y si eso no ocurre, no ruega por explicación. Se marcha sin ruido. Y su marcha no es un adiós desesperado. Es un regreso a casa. A sí misma. A ese lugar donde su paz no depende de un mensaje, de un gesto o de una promesa. Jung decía que el alma humana busca integración. Y una mujer que domina su silencio ha dejado de esperar que el otro le complete. Porque se ha integrado por dentro. Porque se ha reconciliado con su soledad. Esa mujer ya no habla desde la herida. No necesita contar todo para validarse. Su silencio ya no es miedo a ser juzgada. Es una elección madura de no entrar en dinámicas que desgastan. Porque ha entendido que su energía no es una moneda de cambio. Es su riqueza más sagrada. Y no la reparte sin sentido. Ya no responde a quien solo busca compañía por costumbre. Ya no abre puertas que tuvo que cerrar 100 veces. Ya no deja que su corazón sea sala de espera para quien no sabe llegar. Porque ha aprendido que estar sola no es estar vacía. Es estar en orden. Hay una belleza feroz en ese tipo de mujer. Una fuerza suave que desconcierta. Porque no está hecha para rogar, ni para demostrar. Está hecha para florecer en su centro, con o sin testigos. Su forma de caminar es liviana, no porque no tenga historias, sino porque ya no carga con lo que no le pertenece. Su forma de hablar es clara, no porque no sienta miedo,
sino porque aprendió a no dejar que ese miedo decida por ella. Y su forma de amar ya no es sacrificio, es presencia voluntaria. Es entrega con límites. Es afecto sin pérdida de sí misma. Y cuando un hombre la conoce en ese estado, algo en él cambia. No puede explicarlo. No sabe si le gusta o le incomoda. Pero la recuerda, porque ella no le da adrenalina, le da paz. Y eso, para muchos, es nuevo. Es desafiante. Es desconocido. Porque están entrenados para desear lo que huye y aburrirse de lo que está. Pero ella no huye ni se entrega por necesidad. Está, pero no depende. Ama, pero no se disuelve. Se vincula, pero no se disuelve en la forma del otro. Y eso lo obsesiona. Porque sabe que si la quiere cerca, no puede tratarla como a las demás. Permíteme contarte la historia de Belén, una mujer de 42 años que trabaja como abogada en una firma jurídica en Lima. Durante años, Belén fue la profesional ejemplar, puntual, eficiente, conciliadora. En su vida laboral y afectiva, siempre buscaba agradar. Su pareja, Andrés, también abogado, era carismático y dominante. Belén solía callar ante sus comentarios hirientes, ante sus ausencias injustificadas, ante sus desplantes en reuniones sociales. Siempre pensaba que no era el momento de discutir o que él ya cambiaría. Pero un día, en una reunión de trabajo, se dio cuenta de que estaba dejando de reconocerse. Durante una audiencia importante, Andrés la interrumpió públicamente 3 veces. Belén sintió vergüenza. Pero más que eso, sintió tristeza. Esa noche no discutió. No lloró. No escribió mensajes pasivo-agresivos. No lo ignoró. Simplemente guardó silencio. Uno diferente. Uno que él nunca había sentido. Era un silencio que no pedía explicación, ni pedía perdón. Era un silencio que marcaba territorio emocional. Que le decía, sin palabras, aquí termina mi tolerancia. Andrés lo sintió. No porque ella dijera algo, sino porque dejó de ser la mujer que sostenía todo en silencio. Ahora era la mujer que se sostenía a sí misma. Durante los días siguientes, Belén cambió su foco. No para provocarlo, sino para recuperarse. Volvió a almorzar sola, con su música favorita. Salió del despacho sin avisar. Fue a clases de canto, algo que había postergado por la agenda compartida. Cuando Andrés intentó hablar con ella, notó algo nuevo. Belén no estaba enojada, ni distante, estaba en paz. Y eso fue lo que más lo desconcertó, porque no podía pelear con su calma. No podía manipular su presencia, porque ella ya no estaba vibrando desde el miedo a perderlo, sino desde la conciencia de no querer perderse más a sí misma. Belén no terminó la relación de inmediato. No hizo escenas. Simplemente dejó de invertir energía en salvar algo que solo ella sostenía. Andrés comenzó a buscarla más, a mostrarse disponible. Pero ya era tarde. Belén lo miraba con respeto, pero sin necesidad. Lo escuchaba, pero ya no sentía el deseo de quedarse. Y eso fue lo que selló el final. No una pelea, no una traición, sino la paz de una mujer que por fin entendió que su silencio era una declaración de poder. Porque el poder femenino no siempre grita. A veces, solo se retira. Y esa retirada se convierte en una lección inolvidable para quien la subestimó. Hoy, Belén sonríe diferente. No porque haya encontrado a alguien nuevo, sino porque se reencontró con la mujer que había dejado atrás por miedo a ser abandonada. Ahora es su prioridad. No porque lo diga en voz alta, sino porque su vida lo refleja. No está cerrada al amor, pero ya no acepta vínculos donde tenga que pagar con su energía para sostener la ilusión de un nosotros. Porque entendió algo que cambió todo, que su silencio, cuando nace del respeto propio, no aleja, filtra. Y lo que queda después de eso, es lo que vale la pena construir. Una de las señales más poderosas de que estás vibrando desde tu centro es que ya no discutes. Ya no peleas por atención.
Ya no te justificas, porque entiendes que quien realmente quiere estar, estará. Y quien necesita que le expliques 1000 veces tu valor, simplemente no lo ve. Carl Jung decía que la verdad interior no necesita ser defendida, solo vivida. Y cuando vives desde esa verdad, tu silencio se convierte en el filtro más sabio. No todos lo soportan, no todos lo entienden, pero los que lo perciben, los que lo sienten de verdad, no pueden olvidarlo. Una mujer en su centro no calla por resignación, calla por claridad, porque ya no está interesada en demostrar que es buena, ni en corregir a quien no quiere comprender. Su energía no se desgasta en hacer que alguien cambie, porque ha entendido que el cambio solo nace de la conciencia, y la conciencia no puede ser forzada. Así que se retira, no para castigar, sino para proteger su frecuencia. Y cuando lo hace, algo ocurre, su energía se afina, se vuelve más liviana, más fuerte, más magnética, como si el universo se organizara para devolverle su lugar. Y ese lugar no es de superioridad, es de soberanía, porque una mujer que habita su silencio no se siente más que nadie, solo se siente suficiente. Y eso es lo que más descoloca a quienes estaban acostumbrados a verla desde su herida. Porque cuando dejas de pedir amor, empiezas a atraer amor. No como premio, sino como reflejo. Ya no seduces desde la falta, sino desde la plenitud. Y eso es lo que obsesiona. Porque no se puede manipular. No se puede acelerar. No se puede fingir. Se es o no se es. Ya no necesitas hablar todo para ser comprendida, porque has aprendido a leer lo invisible, a sentir lo que no se dice, a observar los gestos más que las palabras. Y eso te da una ventaja emocional inmensa, no para aprovecharte del otro, sino para protegerte de lo que no vibra contigo. Jung decía que lo que no ves, te controla, y tú ya no quieres vivir controlada por expectativas externas. Por eso, ahora tu silencio no es pasividad, es maestría emocional. Una forma de mirar el mundo desde un lugar donde tú eliges que te atraviesa y que no. Esa mirada asusta a quienes no están listos para vincularse desde lo real, porque ya no pueden esconderse en excusas, ya no pueden distraerte con promesas, porque tú ya no necesitas ilusión, necesitas coherencia, no necesitas frases bonitas. Necesitas presencia, y cuando esa presencia no está, no la demandas, te alejas, y al hacerlo, la otra persona queda con su propio eco, no por crueldad, sino porque tu alma ya no acepta ruido donde antes había conexión. Y esa capacidad de alejarte sin odio es lo que más lo remueve, porque no puede justificar tu silencio como drama. Porque no puede colocarte en el papel de la mujer histérica que necesita atención. No, tu silencio es tan sereno, tan ordenado, tan auténtico, que no lo puede clasificar. Y eso lo desarma. Porque no se trata de una estrategia, se trata de una vibración. Una que dice, ya no estoy disponible para esta energía. Y cuando eso se siente de verdad, no hay argumento que lo opaque. Tampoco es un silencio hermético. No está cerrada al amor. Solo está cerrada a la confusión, al trato tibio, a la promesa que nunca llega. Porque una vez que te habitas, ya no puedes vivir fuera de ti. Y quien no sabe sostener eso, simplemente se pierde. No porque tú lo alejes, sino porque no sabe cómo caminar al lado de una mujer que ya no se traiciona. Y eso no es tu culpa. Es su oportunidad, una que quizás nunca entienda, pero que nunca va a olvidar. Esa es la energía de una mujer que ha regresado a su centro. No se trata de decirlo con fuerza, se trata de vivirlo con paz, de caminar ligera, de hablar claro, de no explicar lo que ya debería ser evidente. Y al hacer eso, tu energía se convierte en un portal. Una invitación a un tipo de vínculo más profundo, más maduro, más real. Y solo quien esté dispuesto a verse a sí mismo podrá cruzarlo.
porque tú ya cruzaste ese umbral. Y desde ahí, ya no puedes volver atrás. Por eso hoy no estás callando desde la represión, sino desde la expansión. Tu silencio no es cárcel, es territorio sagrado. Y quien quiera entrar en él, tendrá que descalzarse emocionalmente, porque tú ya no aceptas pasos pesados sobre tu alma, solo pasos conscientes, presentes, libres de necesidad, porque lo que tú das, ya no es un esfuerzo, es una expresión natural de quien se ha convertido en su propio hogar. Luciana tiene 29 años y vive en Ciudad de México. Es diseñadora de interiores, independiente, creativa y con una energía suave que siempre atraía gente a su alrededor. En el último año, comenzó a salir con Darío, un amigo de la universidad que siempre había estado cerca, pero que ahora buscaba algo más. Al inicio, todo era atención, detalles, presencia constante. Luciana se sintió cómoda. Sentía que por fin alguien valoraba su mundo. Pero, poco a poco, notó algo. Darío no estaba enamorado de ella, estaba enamorado de su disponibilidad. Cada vez que Luciana salía con sus amigas, él enviaba mensajes pasivo-agresivos. Cuando ella hablaba de sus proyectos, él cambiaba de tema. No era un amor presente, era un vínculo que se alimentaba de la atención que ella daba. Y lo más desconcertante fue que cuando ella comenzó a retirarse para enfocarse en una nueva etapa profesional, él empezó a alejarse también. No lo dijo. Solo comenzó a desaparecer, con respuestas cortas, mensajes cada vez más escasos, silencios más largos. Y Luciana, al principio, quiso entender. Pero en vez de reclamar, observó. En vez de escribir primero, respiró. En vez de preguntar ¿qué pasa?, se preguntó ¿qué me estoy haciendo a mí? Y ahí entendió que ese vínculo era frágil, que dependía de su energía constante, que si ella no sostenía, todo caía. Y por primera vez, eligió no sostener más. No lo bloqueó, no le reclamó, solo dejó de estar disponible. En su lugar, se eligió. Se llenó de actividades, de silencios nutritivos, de espacios con su gente real. Volvió a pintar. Volvió a despertarse sin revisar el celular. Volvió a sonreír por sí misma. Darío notó el cambio. Primero con extrañeza, luego con ansiedad. La buscó. Le preguntó si estaba bien. Ella respondió con educación, sin frialdad, pero sin explicaciones. No se quejó. No pidió nada. Solo dejó claro, con su calma, que ya no estaba emocionalmente en el mismo lugar. Darío, acostumbrado a la versión de Luciana siempre disponible, no supo cómo interpretar eso. Sintió que algo se le escapaba. Y en efecto, así era, Luciana ya no vibraba desde la necesidad. Vibraba desde el amor propio. Lo más importante es que Luciana no se retiró para que él volviera. Se retiró porque se dio cuenta de que había vuelto a traicionarse en pequeñas cosas. En decir sí cuando quería decir no. En responder mensajes por obligación. En fingir entusiasmo cuando en el fondo sentía vacío. Ese día entendió que su silencio no era pérdida. Era protección. Era reconstrucción. Y esa decisión la liberó. Un par de semanas después, Darío la invitó a hablar. Quería aclarar cosas. Luciana fue, escuchó, pero ya no era la misma. Su mirada era tranquila, su voz, firme, sus respuestas, simples. Darío notó que la mujer que tenía delante ya no esperaba nada de él. Y eso lo incomodó, porque ya no podía controlar desde la culpa. Ya no podía confundir desde el afecto a medias, porque ella ya no estaba. Esa noche, Luciana llegó a casa y se sintió completa, no porque lo hubiera vencido, sino porque se había elegido. Y eso sí que era un triunfo. No espectacular, no público, pero profundamente transformador. Había comprendido algo vital.
Cuando un vínculo necesita que te pierdas a ti misma para sostenerse, no es amor. Es desgaste. Y su silencio fue el portal por donde volvió a encontrarse. Hoy, Luciana sonríe diferente. Tiene nuevos proyectos, nuevas conexiones y sobre todo, una nueva forma de estar consigo misma. Ya no necesita que alguien la valide, porque su energía, por fin, está en casa. Y ahora, solo abre la puerta a quien venga a sumar, no a consumir. A quien venga a amar desde la libertad, no desde el miedo. Porque su silencio ya no está esperando. Está floreciendo. Cuando una mujer entiende que su silencio es su templo, no permite que cualquiera entre. Porque ya no está disponible para vínculos que solo buscan compañía, pero no presencia. Su energía se vuelve más selectiva, no por soberbia, sino por sabiduría. Jung decía que el alma se enferma cuando habita entornos que no la reconocen. Y tú ya no estás para vivir donde tu luz no sea valorada. Por eso, aunque sigas amando, aunque sigas abierta al vínculo, ya no permites que tu amor sea el único motor que empuje una conexión. Porque si solo tú sostienes, eso no es unión, es carga. Esa comprensión cambia la forma en que respondes, en que eliges, en que observas. Dejas de estar a la espera. No porque te hayas vuelto fría, sino porque por fin estás caliente por dentro. Tu alma ya no tiembla ante la ausencia del otro, porque ya no se tiembla a sí misma. Ya no lloras porque no escribió, porque no llegó, porque no notó lo que hiciste. Porque entiendes que si alguien necesita que tú te apagues para sentirse cómodo, no es amor lo que busca, es validación. Y tú ya no estás aquí para eso. Tu silencio ahora no es vacío. Es un espacio lleno de ti, lleno de intención, lleno de propósito, lleno de belleza íntima. Una mujer que habita ese espacio camina diferente. Ya no negocia su valor. Ya no compite. Ya no compara. Porque ha descubierto que lo que la hace única no es su capacidad de agradar, sino su capacidad de sostenerse sin perderse. Y eso transforma todo. Las relaciones cambian. La forma de mirar cambia. Lo que antes dolía, ya no duele igual. Porque ahora tú estás contigo. No significa que no sientas. No significa que no duela a veces. Pero ahora sabes qué hacer con ese dolor. No lo proyectas. Lo albergas. Lo escuchas. Y luego lo sueltas. Porque ya no te defines por lo que perdiste. Te defines por lo que elegiste sostener cuando todo parecía inestable. Y eso es presencia. Eso es madurez emocional. Eso es habitar tu energía femenina con verdad, con gracia, con fuerza serena. Porque la mujer que se ha elegido a sí misma no necesita demostrar que cambió. Su vibración lo dice todo. Por eso el silencio, en este nivel, ya no se usa para provocar, ni para castigar. Se usa para ordenar, para pausar, para no reaccionar desde la herida, para observar antes de actuar. Porque cuando te hablas en silencio, te escuchas. Y ahí descubres que muchas veces no era necesario escribir ese mensaje, hacer esa llamada, buscar esa respuesta. Porque ya te la diste tú. Y eso te libera. Ya no hay urgencia. Ya no hay vértigo emocional. Porque tu mundo interior se siente como un hogar al que siempre puedes regresar. Y eso también lo perciben los demás. Los que se acercan, sienten que están ante una mujer que ya no suplica, que ya no confunde pasión con caos, que ya no se pierde por un te extraño ni se derrumba por un ya no estoy seguro. Porque tú, ya no estás en juego. Y eso incomoda a quienes se beneficiaban de tu incertidumbre, a quienes sabían exactamente qué decir para que tú respondieras. Pero ya no respondes igual. No por indiferencia, sino porque tu amor propio ha desarrollado un filtro emocional. Ese que te protege de volver a viejos patrones. Ese que te recuerda que no tienes que volver donde ya aprendiste. Porque repetir solo es necesario cuando aún no has integrado. Y tú, ya estás integrando.
Así que ahora caminas con otra conciencia, ya no desde el deseo de agradar, ya no desde la urgencia de retener. Ahora eliges desde tu centro, desde tu eje, desde ese lugar sagrado donde tu voz interna es más fuerte que cualquier halago externo. Y ahí, en esa verdad íntima, descubres una forma de estar que nunca habías experimentado, la de una mujer que se sostiene sin mendigar presencia. Una mujer que ya no necesita ser elegida, porque ya se eligió. Y cuando te eliges, todo se ordena. Tal vez no de inmediato, tal vez no sin dolor. Pero lo que no vibra con esa elección empieza a caerse. Y lo que se mantiene, es lo que sí merece quedarse. Porque una mujer que vive desde su centro no lo pierde todo, lo recupera todo. Empezando por sí misma. Isabel tiene 38 años y vive en San José de Costa Rica. Durante años, estuvo inmersa en círculos espirituales, buscando respuestas, sanación, luz. Meditaba, leía, asistía a talleres. Pero había una herida silenciosa que aún no había tocado, su forma de vincularse desde la necesidad de ser elegida. Cada vez que alguien le mostraba atención, Isabel abría su mundo por completo. Y cuando ese alguien se alejaba, como ocurría una y otra vez, ella sentía que su energía se desvanecía, como si toda su luz dependiera de que el otro se quedara. Fue durante un retiro en el bosque, rodeada de silencio natural, que algo hizo clic. El guía del retiro les pidió guardar silencio por 3 días. Sin celular, sin libros, sin hablar. Isabel aceptó sin imaginar que ese sería el encuentro más revelador de su vida. Los primeros días fueron tormentosos. Su mente la atacaba con recuerdos, con ansiedad, con frases como, ¿y si se olvidan de ti? ¿Y si ya no te buscan? Pero algo dentro de ella resistió. No desde el ego, desde el alma. El tercer día, sentada frente al río, Isabel sintió que no faltaba nada. Nadie le había escrito, nadie le había llamado, y sin embargo, por primera vez, no sentía abandono, sentía presencia. Entendió que su miedo al silencio no era al silencio en sí, sino a enfrentarse a sí misma. Y en ese instante, algo profundo cambió. No fue una iluminación mística, fue una verdad tranquila. Estoy completa aquí, sin nadie confirmándomelo. Al regresar a su vida habitual, todo se sentía distinto. Ya no respondía mensajes por ansiedad. Ya no buscaba confirmar vínculos frágiles. Cuando alguien desaparecía, no corría a llenar el vacío. Se quedaba en sí, en su energía, en su proceso, porque había descubierto que su vibración no dependía de nadie, y que quien no supiera sostener esa frecuencia, simplemente no tenía el lugar. Uno de sus vínculos más recientes, con Alejandro, comenzó a desmoronarse apenas Isabel dejó de buscarlo. Él no entendía su cambio. La acusaba de estar distante, de no ser la misma. Y tenía razón. Isabel ya no era la misma. Ya no reaccionaba. Ya no explicaba. Ya no mendigaba tiempo. Y eso, para Alejandro, fue insoportable. Porque se dio cuenta de que ya no tenía el poder de desestabilizarla. Ella lo dejó ir sin drama, sin mensaje final, sin discursos, solo con un silencio que hablaba de su decisión. Y ese silencio no estaba dirigido a él, estaba dirigido a ella, a la Isabel que había entregado demasiado durante años, a la que se olvidó muchas veces, a la que confundió intensidad con conexión, y que ahora, por fin había despertado. Hoy, Isabel sigue con su vida espiritual, pero desde otro lugar. Ya no necesita sanar para ser suficiente. Ya no busca completar procesos para ser digna de amor. Porque entendió que el amor más real no llega cuando ya estás lista. Llega cuando dejas de buscar desde la carencia y empiezas a habitar tu verdad. Y su verdad, ya no tiene miedo al silencio. Ahora, cuando alguien le pregunta por qué no insiste más, por qué no busca, por qué no reclama,
ella responde con una sonrisa. Porque aprendí a escucharme más a mí que a mis miedos. Esa frase se convirtió en su mantra, en su ancla, en su hogar. Porque su silencio ya no espera. Su silencio la sostiene. Y es ahí donde comienza el verdadero poder femenino. No en la voz que grita, sino en la presencia que permanece. No en la insistencia, sino en la certeza. No en la necesidad, sino en la plenitud. Porque cuando una mujer se encuentra a sí misma en el silencio, todo el ruido externo deja de importar. Una mujer que ha entendido el poder de su silencio ya no se impresiona con palabras bonitas. No se conmueve por promesas futuras ni por disculpas vacías. Porque ha aprendido que el lenguaje más sincero es el comportamiento constante. Carl Jung decía que el inconsciente no miente, y tú ya no escuchas solo lo que alguien dice, escuchas la vibración que hay detrás. Por eso, cuando alguien vuelve con el mismo discurso de siempre, tú ya no te confundes. No necesitas probar nada. Solo observas. Y eliges. Ese tipo de elección es nueva. No viene desde el enojo ni desde el orgullo. Viene desde la paz. Una paz que te costó muchas lágrimas, muchas decepciones, muchos ciclos cerrados con dolor. Pero ahora, desde ese lugar de calma interior, ya no te vendes barato. Ya no negocias tu bienestar. Ya no le das tu tiempo a quien no puede sostener ni 5 minutos de presencia real. Porque entendiste que tu energía es sagrada. Y quien quiera compartirla, deberá traer algo más que intenciones. Por eso hoy ya no sientes la necesidad de explicar tus límites. Porque tu presencia los marca. Porque tu forma de retirarte sin drama dice más que cualquier discurso. Porque quien te conoce bien, ya sabe que cuando guardas silencio no estás castigando, estás protegiendo. Estás observando si la otra persona tiene la capacidad emocional de acercarse con respeto. Porque ya no haces el trabajo por los dos. Ya no sostienes lo insostenible. Ya no salvas a quien no quiere ser salvado. Y eso también duele, pero de otra manera. Duele como una herida que se está cerrando, no como una herida que se sigue abriendo. Duele como una limpieza, como un proceso de purificación. Porque estás soltando la necesidad de que el otro cambie, de que entienda, de que regrese distinto. Ya no estás esperando una versión mejorada de lo que ya te mostró su límite. Ahora estás enfocada en ti, en tu energía, en tu expansión. Una mujer que ha regresado a sí misma no cierra ciclos con ruido, cierra ciclos con decisión. No necesita que le den la razón, porque ya no está buscando tenerla. Está buscando paz. Y cuando alguien no la trae, ella no lo culpa. Simplemente no lo deja entrar. Porque no todo vínculo que genera emoción genera bienestar. Porque no todo te quiero significa te cuido. Porque ya aprendiste a diferenciar afecto de vínculo. Y eso, para ti, ya no tiene vuelta atrás. Ya no tienes miedo a quedarte sola. Porque descubriste que la verdadera soledad no es la falta de compañía. Es la desconexión contigo misma. Y tú, ya no te abandonas. Ya no te dejas para después. Ya no te postergas esperando que alguien vea tu valor. Porque tú lo ves. Tú lo sostienes. Tú lo eliges. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Las personas que antes te desestabilizaban, ya no tienen el mismo poder. Porque tu raíz está más profunda. Ya no se tambalea con cualquier viento. Ya no te desbordas por lo que no depende de ti. Porque has dejado de poner tu paz en manos ajenas. Ahora te pertenece. Y quien se acerque, tendrá que hacerlo desde el respeto. No desde la urgencia. No desde el juego. No desde el ego. Estás aprendiendo a caminar con ligereza, no porque no sientas, sino porque ya no cargas lo que no te corresponde. Has dejado atrás el papel de rescatadora, de solucionadora, de salvadora emocional. Ya no es tu rol. Tu rol es habitarte. Y eso no es egoísmo. Es madurez. Porque solo desde ahí puedes amar sin perderte.
Solo desde ahí puedes compartir sin vaciarte. Y tal vez no todos lo entiendan. Tal vez algunos digan que cambiaste, que ya no eres la misma. Y tendrán razón. Ya no eres la misma. Ahora eres tú. Sin máscaras. Sin necesidad. Sin pactos silenciosos con el dolor. Ahora eres una mujer que se escucha, que se honra, que se elige, y que sabe que su silencio no es ausencia. Es presencia, en su forma más pura. Cuando dejas de hablar por necesidad, empiezas a hablar desde la verdad. Y esa verdad a veces se dice en silencio. Porque no todo merece una respuesta. Porque no todo merece ser explicado. Porque hay palabras que solo desgastan lo que el alma ya decidió soltar. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste. Y tú has dejado de resistir lo que ya no vibra contigo. Por eso ahora tu energía fluye con más libertad, con más limpieza, con más claridad. No estás cerrada al amor. Estás cerrada al caos. No estás negada a lo nuevo. Estás negada a lo repetido. Porque ya no quieres historias con fecha de vencimiento. Ya no quieres vínculos que empiezan con fuego y terminan en cenizas. Ahora quieres presencia, ritmo, sintonía. Y eso no se consigue con intensidad emocional. Se consigue con madurez espiritual. Y tú estás en ese camino. Por eso hoy te permites callar. No para castigar. No para manipular. Sino para no crear más ruido donde ya no hay eco. Porque aprendiste que a veces el amor más grande es soltar en silencio. No con rencor. No con reproches. Solo con la serenidad de quien ya entendió que no todo lo que duele debe continuar. Esa serenidad no se aprende de un día para otro. Es el resultado de muchas caídas. De muchas noches sin respuesta. De muchas veces en las que te elegiste por última. Pero ahora, algo en ti ha cambiado. Tu alma ya no se entrega donde no puede florecer. Ya no se adapta a lo que la oprime. Ya no se justifica por sentir demasiado. Porque ha comprendido que sentir es su don, no su debilidad. Ahora sabes cuándo hablar y cuándo no. Cuándo actuar y cuándo observar. Cuándo retirarte y cuándo permanecer. Porque ya no te mueve la necesidad. Te mueve la intuición. Y esa intuición se afina en el silencio. No en la prisa. No en la urgencia. No en el miedo. En el espacio interior donde solo tú sabes lo que tu alma necesita. Y desde ahí, desde esa sintonía con lo profundo, descubres que no necesitas dar tantas explicaciones. Que quien te ve, te ve. Que quien te siente, te cuida. Que quien te quiere cerca, se acerca con respeto. Sin exigencias. Sin dobles intenciones. Sin juegos. Porque tú ya no estás para eso. Ya no compites por atención. Ya no persigues migajas. Ya no te desgastas esperando un mensaje que no llega. Porque tu mundo ya no gira alrededor de alguien más. Gira alrededor de tu eje. Y eso te ha devuelto una fuerza que no se ve por fuera, pero que se siente en cada paso que das. Y si llega alguien nuevo, no lo colocas en un pedestal. No proyectas tus anhelos sobre su figura. Lo observas. Lo sientes. Lo conoces desde la presencia. Porque ya no estás para repetir guiones inconscientes. Estás para escribir nuevas historias desde la verdad. Desde la libertad. Desde la conciencia. Ese tipo de vínculo puede tardar. Puede no parecer intenso al inicio. Pero será profundo. Será mutuo. Será digno. Porque tú ya no te vinculas desde la ansiedad. Te vinculas desde la elección. Desde la sintonía vibracional. Desde la coherencia emocional. Y eso, no cualquiera lo puede sostener. Pero tú, desde tu silencio, sabrás quién sí. Y si no llega nadie por un tiempo, ya no lo vives como castigo. Lo vives como expansión. Porque estás construyendo algo más grande que un vínculo externo.
estás construyendo una relación íntima contigo misma. Y desde ahí, todo lo que venga, tendrá otro sentido. Carmen tiene 63 años y vive en Quito. Durante gran parte de su vida estuvo casada con un hombre que jamás supo ver su luz. No era violento, no era cruel, solo estaba ausente, emocionalmente desconectado, permanentemente enfocado en su trabajo, su celular, sus intereses. Carmen intentó durante años mantener la paz. Callaba cuando algo le dolía. Sonreía por costumbre. Cocinaba, organizaba, escuchaba. Pero por dentro, sentía que cada año iba apagando una parte de sí, como si su existencia se resumiera en estar para los demás, sin que nadie realmente estuviera para ella. Un día, ya con sus hijos adultos y fuera de casa, se miró al espejo y no se reconoció. No por su cabello canoso, ni por las arrugas, sino por la expresión de su rostro. Vacío, sin voz, sin brillo. Y entonces algo muy profundo la tocó. No fue rabia, no fue tristeza, fue una certeza: no quiero morirme sin haberme elegido al menos una vez. Esa frase fue el inicio de su transformación. No se divorció de inmediato. No hizo grandes cambios externos. Lo primero que hizo fue guardar silencio. Un silencio que no era castigo, era reconexión. Carmen dejó de justificar lo injustificable. Dejó de iniciar conversaciones que siempre terminaban en evasión. Dejó de preguntar si querían café, si querían cenar, si necesitaban algo. Y no por indiferencia, sino porque estaba agotada de sostener vínculos unilaterales. Empezó a caminar sola por las mañanas, a visitar cafés donde leía sin prisa, a escribir en un cuaderno frases que surgían desde el alma. Y su esposo, al principio, no notó el cambio, pero con el tiempo, comenzó a inquietarse, porque Carmen ya no giraba en torno a él. Ya no le preguntaba por qué llegaba tarde, ya no esperaba que la mirara, ya no reaccionaba ante sus silencios. Ahora ella tenía los suyos, y esos silencios eran poderosos, porque no venían del dolor, venían del despertar. Carmen no se había vuelto fría, se había vuelto consciente, y eso, en una relación donde ella siempre había cedido, se convirtió en una revolución emocional, una revolución silenciosa, pero imparable. Un día, él la encontró en la sala con incienso encendido, música suave y un cuaderno en las manos. Le preguntó qué escribía. Ella respondió con calma: estoy escribiéndome. Por primera vez en mi vida, me estoy escuchando. Él no supo qué decir. Solo la miró, y por un momento, pareció ver a una mujer nueva. O quizá, por primera vez, estaba viendo a la mujer que siempre había estado ahí, pero que ahora ya no pedía ser vista, solo se manifestaba. Carmen no dejó de amar, pero cambió su forma de amar. Ya no amaba desde el sacrificio, amaba desde la presencia. Y si esa presencia no era correspondida, no luchaba, porque su energía ya no estaba disponible para ser ignorada. No buscaba atención, buscaba conexión, y si no la había, se retiraba. No físicamente, energéticamente, con su silencio, con su nueva vibración. Ahora, a sus 63 años, Carmen no vive esperando un giro milagroso en su matrimonio. Vive para sí. Si él cambia, bien. Si no, también. Porque por fin entendió que el mayor abandono no vino de él, vino de ella misma. Y al dejar de abandonarse, recuperó algo que ninguna relación le dio: su poder personal. Su alma dejó de mendigar presencia y comenzó a irradiar autenticidad. Hoy, cuando alguien le dice que está muy tranquila últimamente, Carmen sonríe. No porque no haya batallas internas, sino porque por fin aprendió a no pelear donde no hay eco. Su silencio no es distancia, es dirección, y quien quiera caminar a su lado, tendrá que hacerlo con la misma conciencia.
Porque una mujer mayor que ha decidido no seguir callando lo que la rompe, no necesita gritar para que la escuchen. Su presencia ya lo dice todo. El silencio maduro de una mujer mayor no nace del cansancio, nace del despertar. No es resignación, es sabiduría, porque ha vivido lo suficiente para saber que quien no la valora al verla entera, tampoco lo hará cuando la vea rota. Y por eso ya no se rompe por nadie. Ya no sacrifica su paz para mantener vínculos que solo existen por rutina. Ahora elige, filtra, respira, y en cada elección silenciosa, se reafirma en su poder. Cuando una mujer adulta recupera su energía, no lo hace con ruido, lo hace con una calma que desarma, porque ya no tiene tiempo para juegos, ya no tiene energía para negociaciones interminables, ya no tiene miedo a perder lo que la drena, porque entendió que la pérdida más grande es dejarse de lado, y esa pérdida ya no está dispuesta a vivirla nunca más. Carl Jung decía que el alma se despierta cuando uno deja de traicionarse, y Carmen ha despertado. Su historia no es extraordinaria por lo que hizo, es extraordinaria por lo que dejó de hacer, dejó de justificar, de insistir, de explicarse, de rogar. Se sentó en su centro, y desde ahí comenzó a vivir otra vida, no otra pareja, otra vida. Una donde por fin ella es prioridad, donde su tiempo es sagrado, donde su silencio es libertad, porque en la adultez emocional, el silencio no es ausencia, es autonomía. Una mujer mayor que se ha elegido se convierte en faro, no porque quiera iluminar a otros, sino porque ya no permite que nadie apague su luz. Su forma de hablar se vuelve más clara. Su mirada más limpia, su energía más fuerte. No es perfecta, pero es real. Y eso es irresistible para quien tenga la conciencia para verla. Porque una mujer así ya no necesita ser reconocida. Su sola presencia basta para cambiar la energía de una habitación. Y eso es lo que ninguna persona olvida, la energía de una mujer que ya no se abandona. No por arrogancia, no por rabia, sino porque entendió que la vida ya no le permite seguirse negando a sí misma. Carmen no está sola, está llena de sí, y desde ahí, lo que llegue será bienvenido. Pero si no llega nada, ella ya se encontró, y esa presencia, nadie se la quita. Cuando una mujer mayor comienza a retirarse del drama, no lo hace como una forma de castigo. Lo hace como una necesidad del alma, porque ya no puede tolerar más ruido emocional, ya no puede sostener vínculos sin alma, ya no puede fingir que está bien cuando su cuerpo le grita que se fue muy lejos de sí, y ese grito se escucha más claro en el silencio. Carl Jung decía que el alma no tolera el autoengaño por mucho tiempo, y llega un momento en que ese silencio incómodo que antes se evitaba, se convierte en el espacio más necesario, porque en él, por fin, uno se escucha, uno se ve, uno se reconoce, y Carmen, por fin se está reconociendo. Una mujer que ha comenzado a reconocerse deja de perseguir explicaciones. Ya no necesita que el otro le diga por qué se fue, por qué se quedó a medias, por qué no supo amar, porque ha entendido que muchas veces la respuesta no está afuera. Está en lo que ella permitió, sostuvo y esperó. Y eso no se juzga, se abraza. Porque amar desde la inconsciencia no fue un error, fue una etapa. Pero ahora que ve, que siente, que despierta, ya no puede actuar igual. Porque su conciencia ya no le permite vivir como si no supiera. Y esa nueva conciencia se expresa en cosas pequeñas, en no enviar ese mensaje que antes salía impulsivamente, en no contestar con ansiedad, en no planear una respuesta para provocar culpa, porque ya no quiere manipular, quiere vivir en paz, quiere sentirse en casa dentro de sí. Carl Jung decía que el inconsciente tiene su propio lenguaje, y el silencio, cuando es auténtico, es uno de sus dialectos más puros, porque en ese espacio donde ya no hay ruido mental, se revela lo esencial, lo que tú eres,
sin expectativas ni máscaras. Ya no reaccionas igual ante la ausencia. No la llenas con fantasías, ni con suposiciones, ni con ansiedad. Porque has aprendido a sostenerla, a mirar esa falta sin colapsar, a convivir con el silencio sin sentir que algo está mal. Porque ya no necesitas a otro para saber que existes. Has ocupado tu lugar. Y cuando una mujer ocupa su lugar, el mundo entero lo percibe. No porque lo diga, sino porque ya no compite por espacios donde no la valoran. Eso es lo que más incomoda a quienes estaban acostumbrados a tu versión anterior, la que siempre estaba disponible, la que siempre cedía, la que siempre volvía. Pero esa mujer se quedó atrás. No porque dejó de amar, sino porque empezó a amarse. Y el amor propio redefine todas las dinámicas. Porque ya no puedes tolerar lo que antes justificabas. Ya no puedes permitir lo que antes te parecía normal. Porque ahora duele distinto. Porque ahora sabes. Y saber duele, pero libera. Porque no hay vuelta atrás. Porque ya no puedes hacerte la ciega. Porque el alma, cuando ha despertado, no se vuelve a dormir del todo. Puede dudar, puede temblar, pero no olvida. Y tú no has olvidado lo que sentiste cuando estuviste contigo en silencio, cuando te abrazaste sin testigos, cuando lloraste por última vez no por él, sino por ti. Por todo lo que te negaste, por todo lo que diste esperando que te eligieran, por todo lo que ahora ya no harás más. Ahora escuchas tu cuerpo con más atención. Sabes cuando estás actuando desde el amor y cuando desde el vacío. Sabes cuando estás presente y cuando estás mendigando conexión. Y esa claridad, aunque incómoda, es un regalo. Porque ya no estás dispuesta a traicionarte. Ya no puedes. No porque seas mejor, sino porque por fin estás siendo tú. Y ese tú se estaba esperando hace mucho tiempo. No se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de ser verdadera. De permitirte llorar si duele, pero no volver al lugar que lo causó. De darte pausas. De no forzarte a sanar rápido. De no fingir que no te importa. Pero tampoco de quedarte pegada a lo que ya no suma. Porque ahora sabes que tu dolor no necesita espectáculo. Solo necesita presencia. Y tu presencia ya es suficiente para empezar a sanar. Ese es el verdadero silencio femenino, el que no busca convencer, el que no se defiende, el que no necesita explicar su proceso a nadie, porque es interno, porque es íntimo, porque es sagrado. Y cuando habitas ese silencio desde el alma, algo en ti se acomoda, el caos interno se calma, y desde ahí puedes ver con más claridad. No solo al otro, a ti misma, y en ese reflejo, sabes qué hacer. Y si aún no sabes qué hacer, está bien, porque no todo se decide rápido, no todo se resuelve con lógica, a veces solo necesitas estar, respirar, no hablar, no forzar, solo habitarte, porque el alma también necesita pausas, y el silencio es su idioma favorito. Una mujer que se ha reencontrado con su verdad interior comienza a distinguir entre lo urgente y lo importante. Ya no se deja llevar por cada impulso emocional. Ya no responde para no perder la oportunidad. Porque entiende que lo que es para ella no necesita ser forzado. No necesita presión, ni pruebas constantes. Porque lo verdadero se siente liviano. No ausente de conflicto, pero sí libre de confusión. Carl Jung decía que el crecimiento emocional nace del caos interior transformado en orden. Y ese orden, solo lo encuentras cuando te escuchas de verdad. Ahora sabes que el amor no se mide por lo mucho que alguien te extraña cuando te vas, sino por lo que es capaz de construir contigo mientras estás. Y si alguien solo te desea cuando te siente lejos, pero no sabe sostenerte cuando estás cerca, no es amor. Es ego. Es miedo. Es costumbre. Y tú, ya no estás para eso. Porque tu presencia ahora es una ofrenda.
no un premio que se gana con migajas. Aprendiste a dejar de correr detrás de quien no quiere quedarse, porque entendiste que si alguien necesita que lo persigas, no está listo para caminar contigo. Y tú ya no estás corriendo detrás de nadie. Estás caminando contigo, a tu ritmo, en tu dirección, con tus pasos. Y quien quiera sumarse, lo hará desde el respeto, no desde la exigencia. Ya no te detienes a justificar cada límite, porque tus límites ya no son negociables. No porque seas rígida, sino porque por fin sabes lo que te cuesta perderte, porque ya pagaste ese precio, porque ya conoces el sabor amargo de estar con alguien y sentirte sola, de ser vista, pero no mirada, de ser escuchada, pero no comprendida. Y eso, ya no lo aceptas. No otra vez. Ahora, tu tiempo tiene un peso distinto. Tu energía tiene un valor nuevo. Y eso hace que digas no con más frecuencia, que te alejes antes, que te escuches más, que ya no necesites disculparte por no estar disponible para quien solo te busca cuando le conviene, porque tú ya no eres esa mujer que estaba para todos, excepto para sí misma. Te has convertido en tu refugio, en tu faro, en tu guía, y eso es lo que más cambia tu energía, porque ya no estás esperando que otro te rescate. Estás rescatándote todos los días, en silencio, en pequeñas elecciones, en lo que ya no toleras, en lo que ya no justificas, en lo que por fin sueltas. Y eso también transforma tu forma de amar. Ya no amas para ser amada. Amas porque es tu naturaleza. Pero ahora tu amor tiene un cauce, tiene dirección. Ya no se derrama por cualquier grieta. Ya no se desperdicia por miedo. Ahora es agua que riega, no que inunda. Que nutre, no que ahoga. Y eso hace toda la diferencia. Carl Jung decía que el alma busca su completud. Y tú, estás en ese camino. No perfecta, no siempre firme, pero real. Y eso es lo que hace que tu energía se vuelva más clara, más fuerte, más bella. Porque una mujer real no necesita ser entendida por todos. Solo necesita ser fiel a sí misma. Valeria tiene 35 años y vive en Puebla. Madre de 2 hijos, divorciada hace 3 años, y con un historial emocional lleno de silencios mal usados. En su antiguo matrimonio, cada conflicto terminaba en gritos, reclamos, lágrimas. Nunca supo retirarse a tiempo, y cada vez que lo hacía, era desde el dolor, con resentimiento, con la esperanza de que su ausencia hiciera reaccionar a su pareja. Pero esa estrategia siempre la dejaba más vacía, porque, en realidad, nunca se iba por completo. Solo fingía el silencio mientras por dentro gritaba que la miraran, que la buscaran, que la eligieran. Después de su separación, Valeria comenzó a trabajar como terapeuta corporal. Fue en sus prácticas de respiración y meditación donde descubrió algo impactante, que su cuerpo seguía tenso cada vez que alguien tardaba en responder un mensaje, cada vez que alguien la ignoraba. Ahí comprendió que su necesidad de ser vista no había desaparecido con el divorcio, seguía viva dentro de ella. Y fue entonces cuando decidió hacer algo distinto. No fingir que no le importaba, sino realmente soltar. No desaparecer esperando una reacción, sino retirarse para reencontrarse con su eje. En una relación reciente con un hombre mayor, Valeria comenzó a notar señales conocidas: atención intermitente, ausencia emocional, contacto solo cuando él lo decidía. Pero esta vez no cayó en el patrón. No lo bloqueó. No le pidió explicaciones. Simplemente dejó de poner su energía donde no era recibida con amor. No hubo pelea. No hubo reclamos. Solo silencio. Un silencio distinto. No desde la rabia. Desde la dignidad. Desde la claridad de quien ya no confunde deseo con reciprocidad. Los primeros días fueron incómodos. No por él. Por ella. Porque su cuerpo estaba acostumbrado a correr detrás. A buscar.
a preguntar. Pero no lo hizo. En vez de eso, llevó a sus hijos al bosque. Se desconectó. Cocinó sin música. Leyó poesía. Escribió. Respiró. Y en ese silencio, empezó a escucharse. Descubrió que debajo de su necesidad había miedo. Miedo a ser invisible. Miedo a repetir el abandono emocional. Miedo a que no la eligieran. Y en vez de huir de ese miedo, lo sostuvo. Cuando él volvió a escribirle, Valeria lo leyó con serenidad. No sintió urgencia. No sintió ansiedad. Solo sintió que no tenía nada que demostrar. Respondió, sí, pero desde su centro. Ya no como antes, desde la esperanza disfrazada de interés, sino desde el presente. Él lo notó. Notó que ya no tenía el mismo efecto sobre ella, que su presencia ya no la desbordaba, que su distancia ya no la desesperaba. Y ahí comenzó a inquietarse, a buscar más. Pero Valeria ya no respondía como antes. No se trataba de manipularlo, se trataba de habitarse, de darse el permiso de no depender, de reconocer que, aunque podía querer a alguien, no estaba dispuesta a sacrificarse de nuevo por una atención a medias. Porque ahora su prioridad no era sentirse querida por otro, era sentirse en paz consigo misma. Y eso se convirtió en su brújula. Pasaron semanas. Él volvió con un discurso de cambio. Quería intentar otra vez. Prometía dar más. Pero Valeria ya no necesitaba promesas. Necesitaba coherencia. Y esa coherencia no la sintió. Así que, con una sonrisa amable, le agradeció por las palabras, y cerró el ciclo. No desde el enojo, desde la firmeza, desde esa nueva versión de sí misma que ya no negocia con su vacío. Hoy, Valeria sigue sola, pero ya no se siente sola. Se siente en calma, se siente sostenida por sí misma. Y cuando alguien le pregunta si no le da miedo quedarse así, ella responde, me daba más miedo seguir siendo la mujer que se perdía para no perder a otro. Porque ahora, su silencio no es castigo, es elección, y su energía ya no está disponible para quien no sepa honrarla. Lo que más ha aprendido Valeria es que el silencio femenino no es ausencia, es sabiduría emocional. Es la voz que no necesita gritar porque ya se escucha a sí misma. Es la frontera sagrada entre el amor propio y la repetición del dolor. Y cuando una mujer llega ahí, ya no necesita ser entendida por todos. Solo necesita ser fiel a lo que ya despertó en ella. Una mujer que se ha enfrentado a su sombra ya no teme al silencio, porque sabe que ese espacio, que antes se llenaba con distracciones, ahora es hogar. Carl Jung decía que solo quien ha enfrentado su oscuridad puede vivir en su verdad. Y tú, que estás aprendiendo a callar con dignidad, estás entrando en esa verdad. No para que los demás te acepten, sino para no volver a traicionarte nunca más. Ahora sabes que no todo lo que duele es amor. Y no todo lo que callas es sumisión. Porque tu silencio ya no es el de la niña que no supo qué decir. Es el de la mujer que ya no quiere gastar energía en donde no florece. Es el de quien ha descubierto que el amor propio también se expresa en no insistir, en no justificar, en no perseguir, en dejar ir, aunque duela, porque quedarse sería peor. Y eso no te hace fría, te hace madura, porque sabes lo que te costó llegar hasta aquí, las veces que te callaste por miedo. Las veces que hablaste para no ser rechazada. Las veces que fingiste una sonrisa para que no se notara el temblor interno. Todo eso, ya no más. Porque ahora te eliges. Y ese acto, vale más que cualquier promesa ajena. No todo el mundo entenderá tu cambio. Algunos dirán que te volviste indiferente. Otros dirán que estás a la defensiva. Pero tú sabes la verdad. Tú sabes que tu energía ya no está disponible para dinámicas que te rompen. Que tu corazón ya no es un campo de batalla.
que tu alma ya no tolera migajas. Y eso no se explica, se sostiene. Y en esa firmeza silenciosa vas reconstruyéndote, día a día, momento a momento, no perfecta, pero entera, no invulnerable, pero despierta, porque ahora sabes que tu energía no está para llenar vacíos ajenos, está para expandir tu verdad. Y quien no sepa acompañarte en ese camino, no merece quedarse. Te conviertes en una mujer que, sin levantar la voz, transforma el espacio en el que entra, no por lo que da, sino por lo que ya no está dispuesta a perder. Su centro, su claridad, su paz, porque una vez que habitas tu silencio, ya no puedes vivir sin él, porque ese silencio es libertad. Tatiana tiene 27 años y vive en Rosario. Es una mujer alegre, sociable, con una energía que ilumina donde sea que va. Siempre fue de las que daba el primer paso, de las que organizaba las salidas, enviaba mensajes, cuidaba los vínculos como quien cuida un jardín. En su grupo de amigos, ella era el puente que mantenía todo unido. Pero un día notó algo: cuando ella dejaba de insistir, el grupo se apagaba. Nadie la buscaba. Nadie preguntaba cómo estaba. Fue ahí cuando se dio cuenta de que no era parte de una red, era el sostén invisible de muchos vínculos desequilibrados. Ese descubrimiento fue doloroso, porque se dio cuenta de que muchas de sus relaciones eran unilaterales. Ella daba, ellos tomaban. Ella estaba, ellos aparecían solo cuando les convenía. Durante semanas sintió rabia, pero luego decidió callar. No en forma de castigo, sino en forma de retiro. Dejó de escribir primero. Dejó de organizar encuentros. Dejó de insistir. No publicó indirectas. No se despidió de nadie. Simplemente se retiró de donde no era vista con el alma. Al principio, el silencio fue incómodo. La ansiedad golpeaba en la madrugada. ¿Estaré exagerando? ¿Estarán molestos conmigo? ¿Y si pierdo a todos? Pero Tatiana respiró. No buscó validación externa. Se sostuvo desde dentro. Y en ese silencio empezó a ver la verdad. Los mensajes no llegaban. Las invitaciones no aparecían. El eco fue real. Y ese eco le reveló lo que antes se negaba a ver, que había estado negociando su presencia por compañía. Fue duro, pero también fue sanador, porque en ese espacio comenzó a encontrarse. Se preguntó qué parte de ella sentía que debía ganarse el afecto de los demás con tanta intensidad. Recordó su infancia, la niña que hacía reír a todos para que no la dejaran sola. Y entonces, comprendió que no era adulta la que insistía. Era su niña interna. Y ahí comenzó su verdadera sanación. No desde la culpa, sino desde la compasión. Tatiana empezó a ocupar su tiempo de otra forma. Volvió a clases de teatro. Comenzó a escribir poesía. Se inscribió en un grupo de lectura donde nadie la conocía, donde no tenía que ser la que sostiene todo. Y ahí descubrió algo hermoso, que su energía no debía probarse para ser amada, que podía ser quien es, sin exagerarse, sin comprimirse, sin agotarse, que su presencia tenía valor incluso cuando estaba en silencio. Semanas después, algunos de sus viejos amigos comenzaron a buscarla. ¿Estás bien? Te hemos notado distante, se te extraña. Ella respondió con amabilidad, pero con claridad. No con frialdad, sino con límites. Estoy bien, solo estoy tomando tiempo para mí, decía. Y esa respuesta, tan sencilla, fue suficiente para filtrar. Algunos entendieron, otros no. Pero lo importante fue que Tatiana ya no buscaba ser entendida. Solo buscaba ser fiel a lo que ahora sabía. Y lo que sabía era simple y profundo, que su silencio tenía voz, que no era ausencia, era presencia íntima, que no necesitaba correr detrás de nadie para validar su pertenencia, que si un grupo se desmoronaba sin ella, era porque nunca fue real. Y eso, aunque dolía, también liberaba. Porque la verdad,
por cruda que sea, siempre libera cuando se la mira de frente. Hoy, Tatiana tiene menos amigos, pero más paz. Su círculo es pequeño, pero sólido. Ya no siente la necesidad de llenar cada espacio con conversaciones. Ahora también disfruta de su propia compañía, de su música, de su silencio, porque entendió que su energía no está para entretener, está para compartir, y que compartir no significa desgastarse. Una mujer que ha atravesado ese proceso no vuelve a los mismos lugares con la misma energía, porque ya no busca ser centro de atención, busca ser centro de sí misma, y desde ese centro, su presencia deja huella, no porque grita, sino porque ya no está dispuesta a ser parte de lo que la desvincula de su verdad. El silencio femenino, cuando es consciente, transforma tu manera de estar en el mundo. Ya no reaccionas a todo. Ya no entras en discusiones que no llevan a nada. Ya no sientes urgencia de explicar lo que no será comprendido. Porque sabes que tu energía no está para convencer, está para manifestarse. Y quien la vea, quien la sienta, quien la honre, sabrá cómo acercarse. Y quien no, simplemente se queda atrás. Y eso no te hace menos amorosa, te hace más sabia. Porque ahora sabes que hay batallas que no merecen tu voz, que hay personas que no merecen tu desgaste, que hay conversaciones que no merecen tu ansiedad. Porque tú, ya aprendiste a elegir tu paz antes que cualquier atención fugaz. Esa elección no siempre es entendida. A veces te llamarán distante, misteriosa, fría. Pero tú sabes la verdad, que tu silencio no es ausencia, es protección. Que tu mirada no esquiva, filtra, que tu forma de retirarte no es arrogancia, es autoamor, porque tú ya no te expones a lo que no vibra contigo. Ahora te rodeas de otra energía. No necesitas que todo sea intenso. No buscas grandes demostraciones. Solo deseas presencia real, conversaciones que no desgasten, afectos que no lastimen. Vínculos que no te hagan dudar de ti cada 5 minutos. Porque tú, ya no estás dispuesta a seguir bailando donde siempre terminabas cayendo. Y eso se siente, y se nota, y se vuelve magnético, porque una mujer que ya no se abandona, emite una frecuencia imposible de ignorar. No por lo que dice, sino por lo que ya no está dispuesta a repetir. Y en ese nuevo nivel de conciencia, el silencio no es una herramienta, es una forma de vivir. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se repite como destino. Tú has hecho consciente tu patrón de insistencia. Has reconocido tu necesidad de pertenecer. Has sostenido tu ansiedad. Y eso, ya cambió tu destino. Porque ahora eliges desde la raíz, desde el alma, desde la mujer que por fin se escucha. Y eso no significa que ya no duela. A veces duele, pero ya no te detiene, ya no te arrastra, ya no te confunde, porque en medio del dolor hay claridad, hay coherencia, hay silencio. Ese silencio que hoy no te asusta, te abraza. Cuando una mujer comienza a elegir con quien comparte su energía y no desde la escasez, sino desde la plenitud, su silencio deja de ser una reacción para convertirse en un lenguaje claro. Ya no calla para castigar, calla porque ya no necesita negociar su paz. Lo que antes intentaba resolver con palabras, ahora lo resuelve con presencia. Porque sabe que hay algo más poderoso que cualquier discurso, el acto de no exponerse donde no hay reciprocidad emocional. Ese tipo de silencio tiene un peso que no se mide en decibeles, sino en vibración. Porque cuando ya no intentas demostrar que vales, ni justificar por qué te alejaste, tu energía empieza a hablar por ti. Y a veces, lo que dice es incómodo para quienes estaban acostumbrados a una versión tuya que se explicaba constantemente. Pero ya no estás para convencer a nadie de tu valor. Estás para habitarlo. Y eso cambia todas las dinámicas.
El silencio femenino consciente es una consecuencia directa de la autoobservación. Jung hablaba de integrar la sombra, y tú has visto tu sombra reflejada en cada intento de complacer, en cada palabra forzada, en cada sí dicho con miedo a ser rechazada. Y ahora que la ves, ya no puedes ignorarla. Ahora eliges retirarte a tiempo, no porque no te importe, sino porque por fin te importas tú. No hay culpa en esa decisión. Al contrario, hay claridad. Has entendido que un vínculo donde tienes que suplicar por atención no es vínculo, es desgaste. Que quien no te sostiene cuando estás presente, no merece buscarte cuando estás ausente. Por eso tu silencio ya no suplica, ni espera, ni observa el celular con ansiedad. Tu silencio descansa, ordena, protege. Y esa protección no viene de un lugar duro, sino de un lugar profundamente amoroso. Porque amar sin límites hacia afuera y sin contención hacia adentro no es amor, es abandono de ti misma. Y tú ya no te abandonas. Ya no eres la mujer que cede todo con la esperanza de ser suficiente. Ahora eres suficiente, aunque no te lo digan, aunque no lo confirmen, aunque se vayan. Tu forma de estar en el mundo se vuelve más suave, pero más firme. Tu mirada es más cálida, pero más clara. Tus palabras son menos frecuentes, pero más verdaderas. Porque cuando el ruido se apaga dentro, ya no necesitas proyectarte tanto afuera. El silencio que una mujer ha conquistado con conciencia se siente, se nota, se respeta. Y no todos lo soportan. Algunos intentarán provocarte, hacerte dudar, traer de vuelta tu antigua versión, la que reaccionaba, la que explicaba, la que insistía. Pero ya no estás ahí. Y no porque seas fría, sino porque ahora sabes que tu alma no puede florecer donde la tratan como un adorno. Y tú, ya no estás disponible para que te aplaudan a ratos y te ignoren cuando incomodas. Ese tipo de energía no puede ser imitada, porque no se finge, se encarna. Una mujer que se ha hecho amiga de su silencio ya no necesita estrategias, porque su autenticidad se volvió su mayor imán. Y el hombre que lo sienta, no podrá olvidarla. No porque ella se lo proponga, sino porque su forma de estar dejó una huella donde antes solo había patrones. Y en esa huella no hay culpa. Hay raíz, hay esencia, hay fuego, no un fuego que quema por desesperación, un fuego que ilumina sin arder, que no pide nada, pero transforma todo, porque una mujer que se ha reconciliado con su verdad, nunca más volverá a hablar desde el miedo, hablará desde el alma, o no hablará, y aún así, su silencio seguirá siendo su palabra más fuerte. Una mujer que ya no necesita corregir al otro para sentirse en control, ha comenzado a sanar. Porque el control no es amor, es miedo de fondo. Miedo a que el otro se vaya, miedo a no ser suficiente, miedo a que se repita la herida. Pero tú ya viste que ese miedo no se disuelve insistiendo, sino mirándolo de frente. Y al mirarlo, lo reconociste como parte de ti, pero no como tu guía. Ese silencio que ahora sostienes no es indiferencia, es temple, es equilibrio, es tu alma recordándote que quien no puede quedarse sin que lo persigas, tampoco podrá quedarse si lo abrazas. Porque lo que te hace valiosa no es lo que das, es lo que eres cuando dejas de darlo todo para ser amada. Ese es tu punto de poder, cuando no te alteras por la distancia, sino que eliges observar qué hace el otro con tu ausencia. Y en esa observación ya no hay ansiedad, hay lucidez. Porque ahora sabes que si tu presencia tiene que ser negociada, no es bienvenida, es tolerada. Y tú, ya no toleras ser la opción temporal de nadie. Has aprendido a ser tu lugar permanente, tu refugio, tu centro. Porque después de tantos intentos por ser elegida, por fin te elegiste tú. Eso no significa que no tengas momentos de duda, de nostalgia, de impulso por volver. Pero ahora sabes quedarte contigo. Sabes respirar el temblor y no correr a buscar la misma dinámica que te rompe. Sabes esperar. No a que el otro cambie,
sino a que pase la tormenta interna. Porque ya no vives reaccionando, ahora te das el espacio para responder. Esa mujer que responde en lugar de reaccionar, es otra. Su lenguaje no son las frases hirientes, ni los silencios dramáticos, ni las escenas. Es la pausa, es la mirada que sostiene, es el gesto que elige no entrar al juego, porque el juego ya no la entretiene, la agota, la desconecta, y tú, que has hecho tanto por volver a ti, no vas a volver a perderte. Ahora, incluso cuando amas, lo haces con conciencia. Ya no te entregas como antes. No porque tengas miedo, sino porque tienes verdad. Porque ya no estás buscando ser vista, estás dispuesta a ser sentida. Y quien no te sienta, simplemente no está listo. Y tú, ya no vas a reducirte para que alguien se sienta cómodo. Porque tu energía ya no se encoge, se expande. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tú has despertado, no de golpe, no sin heridas, pero has despertado, y ese despertar ha hecho de tu silencio un portal, un umbral que solo puede cruzar quien no le tema a tu profundidad, porque tú, ya no estás disponible para quien no sepa habitarla. Y si no llega nadie por ahora, no es vacío, es bendición, es preparación, es limpieza, porque el alma, cuando se elige de verdad, no se vuelve a entregar desde la urgencia. Se ofrece cuando hay conexión, cuando hay presencia, cuando hay alguien que no solo quiere estar, sino que sabe cómo sostener lo que tú ya no vas a dejar caer. Una mujer que ha dejado de explicarse deja de fatigarse, porque explicar de más es una forma sutil de mendigar comprensión. Y cuando ya no necesitas ser comprendida por quien no puede ver tu alma, nace una libertad nueva. Una que se siente primero en el cuerpo, en los hombros que ya no cargan, en la garganta que ya no tiembla, en el pecho que respira sin miedo. No es resignación, es rendición a tu verdad. Ese tipo de silencio no lo decide el ego, lo decide el alma, porque el ego quiere tener la última palabra, demostrar que tenía razón, dejar claro que fue herido. Pero el alma no necesita ganar, solo necesita integrarse, volver a casa. Y tú has hecho de ti esa casa, ese lugar donde ya no vives explicando tu ausencia, sino eligiéndola como un acto de dignidad. Jung decía que lo que niegas te somete, y tú ya no niegas lo que sientes. Pero has aprendido que no todo lo que sientes necesita ser dicho en voz alta. Algunas verdades se pronuncian solo en el cuerpo, en las decisiones, en los caminos que eliges no volver a cruzar. Has hecho del silencio un contenedor, no un castigo, un campo fértil, no una trinchera. Ahora entiendes que a veces no se trata de hablar con el otro, sino con tu herida. Decirle que ya no necesita justificarse, que no va a volver al mismo lugar esperando un resultado diferente, que ya no se define por quien la ignora, ni por quien la desea, porque ella, tu herida, también está sanando en este silencio que por fin la deja descansar. El alma femenina, cuando deja de traicionarse, comienza a manifestar otro tipo de realidad. Deja de atraer desde la carencia y empieza a resonar desde la completud. Y esa frecuencia ya no permite ciertos vínculos. No porque los juzgue, sino porque ya no los vibra. Porque lo que antes parecía normal ahora incomoda. Lo que antes dolía pero aceptabas, ahora simplemente no entra. Ya no quieres que alguien te extrañe solo cuando no estás. Quieres que te sostenga cuando estás. Que te escuche sin que tengas que gritar. Que te mire sin que tengas que esforzarte por ser vista. Porque ya no necesitas ser el centro de la vida de nadie. Solo deseas que alguien sepa compartir contigo la suya, sin apagar la tuya. Ese deseo no es exigencia, es claridad. Y la claridad que has ganado te aleja de lo que antes te hacía daño sin que lo notaras. Porque ahora notas, ahora observas, ahora eliges desde la conciencia. Y eso es algo que no puedes fingir, ni posponer.
porque ya sabes cómo se siente estar en tu centro, y no piensas volver a desalinearte para encajar. Tú ya no buscas el amor que te desordene, buscas el que te sume, el que te permita ser más tú, no menos. Y para eso, tu silencio se vuelve puerta. Quien sepa tocar con respeto, podrá entrar. Quien intente forzarla o ignorarla, se quedará afuera, no por castigo, sino porque ya no hay espacio para lo que no respeta tu paz. Y si por momentos llega la duda, si vuelve la tentación de escribir, de explicar, de volver, recuerdas quién eras cuando te alejaste. No idealizas tu partida, pero honras el motivo. No niegas lo que sentías, pero ya no eres esclava de ello. Porque ahora sabes que lo más importante no es que él entienda tu silencio, sino que tú no vuelvas a traicionarlo. No te has vuelto rígida, solo más consciente. Porque la conciencia no endurece, depura. Y en esa depuración, muchas veces te quedas con menos personas, pero más verdad. Menos ruido, pero más raíz. Y esa raíz se cultiva cada vez que eliges no reaccionar, no forzar, no volver a lo que ya cerraste desde el alma aunque no lo hayas dicho en voz alta. El silencio ya no es vacío. Es contenido emocional que no necesita espectáculo. Porque tú ya no vives tu vida para ser validada externamente. Vives para sostener tu energía, tu camino, tu intuición. Y esa intuición se ha fortalecido gracias a todas las veces que no hablaste, y aún así comprendiste todo. A veces el aprendizaje más profundo no viene de lo que dices, sino de lo que decides no decir. Porque aprendiste que una mujer que calla con conciencia se vuelve espejo para el otro. Y no todos soportan ese reflejo. Algunos huyen, otros reaccionan, pero unos pocos despiertan. Y esos son los que valen. No estás buscando que te entiendan a medias. Estás disponible solo para lo que sepa abrazar tu totalidad. Y si eso tarda en llegar, no importa, porque tú ya no tienes prisa. Has descubierto que tu silencio también es una forma de compañía. Y que estar contigo, sin ruido, sin drama, sin lucha, también es amor. Ese amor no necesita demostraciones públicas. Se siente en cómo ya no te abandonas. En cómo eliges tu bienestar aunque duela. En cómo cierras el celular y respiras, en lugar de correr a buscar atención. Ese tipo de amor no lo enseñan en cuentos románticos. Lo enseña la vida. Lo enseña la herida transformada en sabiduría. Carl Jung decía que el proceso de individuación era el viaje hacia uno mismo. Y tú, ya no estás viajando hacia nadie más. Estás regresando a ti, cada vez que callas sin miedo, cada vez que no reaccionas desde la herida, cada vez que priorizas tu paz por encima de cualquier te extraño a medias. Has dejado de preguntar por qué no me elige. Porque ahora sabes que la única elección que realmente importa es la tuya. Y tú, por fin te elegiste, sin condiciones, sin estrategias, sin necesitar que el otro lo confirme, porque tu energía ya no negocia con lo que la desvaloriza. Y si algún día él regresa, no te encontrará esperándolo en el mismo lugar. Porque tú también te has movido. No por orgullo, sino por sanación. Porque ahora entiendes que el silencio no es una pausa, es una dirección. Y tú, ya estás caminando hacia adentro. El silencio femenino no es ausencia de amor. Es su madurez. Porque amar también es saber cuándo quedarse callada para no crear más confusión. Saber cuándo irse sin ruido para no quedarse rota. Saber cuándo no insistir más, porque insistir sería una forma más de traicionarte. Una mujer que ha transformado su silencio en presencia ya no se presenta para convencer a nadie. Llega entera, o no llega. Se entrega con el alma, o no se entrega. Porque su energía ya no está fragmentada. Está unificada. Y esa unificación se siente, incluso cuando no dice nada. Y es eso lo que, sin querer, despierta en el otro una inquietud.
Porque quien alguna vez creyó que podía tenerte sin sostenerte, sin valorarte, sin respetarte, se da cuenta de que ya no estás disponible. Y ahí comienza su proceso, su sombra, su incomodidad. Pero tú, ya no eres responsable de sanarla. Tu única responsabilidad ahora es no traicionarte más. No volver a lugares donde tu luz se apagaba. No cruzar límites internos por miedo a perder. Porque ahora sabes que lo que pierdes por elegirte, nunca fue tuyo. Y lo que sí es para ti, no necesitará que te traiciones para obtenerlo. El silencio que habitas hoy es la voz de todas tus versiones anteriores que gritaban por ser escuchadas. Es el eco de tu alma diciendo, por fin me sostengo. Y ese eco no se olvida, porque deja huella, porque despierta, porque transforma, y porque nadie, absolutamente nadie, puede mirar a los ojos de una mujer que se ha elegido y seguir siendo el mismo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue porque algo dentro de ti ya sabía que había otra manera de habitarte. Porque tu alma venía pidiéndote un espacio para respirar sin tanta exigencia, sin tanto ruido, sin tantas ganas de ser elegida. Y hoy, al reconocer el poder de tu silencio, al ver lo que puede provocar cuando no nace del ego sino del alma, estás comenzando una revolución interna que ya no se puede detener. Este silencio del que hablamos no es el de una mujer que se apaga, sino el de una mujer que por fin se escucha, que por fin se respeta, que por fin se vuelve hogar. Y cuando tú eres tu propio hogar, todo lo demás cambia. Porque ya no aceptas visitas que te dejan en ruinas. Ya no recibes a quien llega solo a sacudir tus cimientos. Ahora tú eliges quién entra, cómo entra y cuánto se queda. Y esa elección lo cambia todo. Lo prometido es deuda. Al final de este video, quería darte una clave práctica que puedas usar desde hoy para transformar tu energía, y aquí está. Cada vez que sientas el impulso de hablar para que te vean, de insistir para no perder, de reaccionar para no sentir vacío, detente. Respira. Lleva tu mano al pecho, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué parte de mí necesita ser abrazada ahora mismo por mí, no por él? Lo que descubrirás ahí será más poderoso que cualquier mensaje enviado. Será la voz de tu alma pidiéndote presencia. Haz de ese momento un ritual. Un instante tuyo, íntimo. No lo conviertas en un truco para que él reaccione. Conviértelo en una ofrenda para ti. Y observa lo que sucede después. Tal vez no lo notes al instante, pero algo se reacomoda. Algo se realinea. Porque cuando una mujer se elige en silencio, el universo escucha. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sostener tu propia incomodidad mientras escuchabas esto. Sé que no siempre es fácil mirar hacia adentro, pero aquí estás. Y eso, por sí solo, ya es valiente. Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame cómo has vivido tú el silencio. ¿Qué has aprendido de callar con dignidad? Tal vez tu historia, escrita ahí, inspire a otra mujer que hoy aún no se atreve a elegir su paz. Este canal existe para eso, para recordarte lo que ya sabes, pero habías olvidado, para darte palabras cuando las necesites, y silencio cuando lo necesites aún más. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, compártelo con alguna mujer que esté atravesando un vínculo confuso, un proceso emocional difícil, o una transformación interna que aún no puede nombrar. Porque lo que hoy está sanando, también puede sanar a alguien más. Y si sentiste que esta información te ayudó, suscríbete al canal. Aquí no venimos a buscar recetas mágicas. Venimos a recordarnos que todo lo que necesitamos, ya está dentro. Dale like a este video si algo resonó contigo, si en algún momento sentiste que te hablaba a ti. Y si puedes, compártelo, porque nunca sabemos quién necesita escuchar justo esto, en el momento exacto. Tu silencio es un templo, y tú, eres su guardiana. No temas habitarlo, no temas sostenerlo, porque el hombre que de verdad merezca entrar en tu mundo, lo hará sin que tengas que gritar. Lo sentirá,
lo respetará. Y si no lo hace, es porque tu energía ya está en otro nivel. Uno al que no todos pueden acceder, pero que tú ya no vas a abandonar. Gracias por habitar este espacio conmigo. Gracias por no rendirte. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos pronto. Y hasta entonces, que tu silencio te acompañe como el lenguaje sagrado de tu alma despierta.